Bueno, buenas noches a todos y todas. Estamos en la catequesis 10, que se llama el matrimonio uno indisoluble. Entonces, cuando ustedes vean la catequesis del Papa, van a ver que se dedica más que todo a explicar el contenido de Génesis 2:24, ¿sí? Que es un texto muy importante en lo que llamamos la teología del matrimonio, ¿sí? Entonces yo hice el comentario también explicando ese texto, ¿sí? Explicando de una manera un poco distinta como lo que enfatiza el Papa Juan Pablo II, ¿no? Bueno, entonces comencemos leyendo el texto. Ahí voy. Bueno, mi comentario lo titulé Los componentes del vínculo conyugal, ¿sí? Entonces, mira, en Génesis 2:24 vemos: por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Bueno, esta es la versión de la Biblia de Jerusalén. Tal es la tesis bíblica fundamental para la construcción de una teología del matrimonio. En este texto encontramos tres elementos bien definidos que debemos explicar en detalle. Bueno, entonces mira, recordemos que aunque se llama las catequesis teología del cuerpo, también podría llamarse teología de la sexualidad o teología del matrimonio, ¿sí? La idea es que en teología del cuerpo pues se juntan más temas que si solo lo llamaríamos teología de la sexualidad, ¿no? O del matrimonio. Entonces, por eso es como más amplio decir teología del cuerpo. Pero nos estamos refiriendo a lo que llamamos la relación de pareja, desarrollo sexual, la procreación también, ¿sí? Lo que hoy en día llaman derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Que van a ver que en esa definición hay toda eh, una discusión, ¿sí? Bueno, pero como los discursos de género no son políticamente inocentes, ¿no? Ellos saben todo lo que dicen y cómo lo dicen. Pues es que uno, cuando conversa con ellos, uno se da cuenta que utilizan muchas sofismas, ¿sí? De distracción, porque no es por ignorancia que dicen lo que dicen, sino a sabiendas, ¿sí? Y todo, bueno, les digo solamente una cuestión de debate, ¿no? Mira, hablar de derechos sexuales y reproductivos ya viene implícita una premisa que uno podría no asumir, ¿sí? Que es que la idea es que hay que demostrar si hay derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Porque la palabra derecho, ¿sí? Tiene toda una connotación, ¿sí? Que tiene que ver con derechos de la vida, ¿sí? Derechos que son, digamos, naturales, ¿sí? Entonces, como el derecho a la vida, ¿sí? Y entonces ahí es donde entra la discusión, ¿sí? Porque los derechos sexuales, ¿sí? ¿De verdad son derechos o son libertades? Que es distinto. Si usted tiene la libertad de ejercer la sexualidad o la libertad de no ejercer la sexualidad, ¿sí? En cambio, los derechos, como son inalienables, usted no tiene la libertad de renunciar a los derechos que tiene. ¿Sí? ¿Se me va a entender? Y ahí está la falacia mía. O sea, ante un derecho real, o sea, ante un derecho humano, ¿sí? Los derechos humanos son por naturaleza y son inalienables. ¿Qué significa eso? Que usted no puede renunciar a los mismos. Por ejemplo, el derecho a la libertad, ¿sí? Usted no puede renunciar a su libertad. Y si en una circunstancia de esclavitud, ¿no? De trata de blancas o de esclavitud laboral, bueno, usted de qué habla ante el juez, que fue que usted renunció a sus derechos de ser vivo. Y entonces que usted vivera de cualquier tipo de responsabilidad al que lo esclavizó. Pues el juez no le va a tener en cuenta eso, porque es que usted no puede renunciar a la libertad.
porque los derechos inalienables son irrenunciables, ¿sí? Ven, así. En cambio, usted no está obligado a tener sexualidad, ¿sí? Usted puede renunciar a la libertad de una vida sexual activa. Y usted también puede renunciar a la libertad de procrear, ¿sí? Usted no está obligado a ser papá o mamá. Entonces, eso de que yo tengo el derecho de ser papá, tengo el derecho de ser mamá, eso implica una falacia argumentativa. Usted tiene la libertad de ser papá y la libertad de ser mamá. Usted tiene la libertad de casarse y procrear y tener una sexualidad activa. O tiene la libertad de no, de decir no, yo hago una apuesta de vida de soltería o de celibato y renuncio a la libertad de ejercer una vida sexual activa. Y también hago una renuncia a la procreación. Yo renuncio a la maternidad, porque nadie me puede obligar a ser mamá, ¿sí? O papá. Entonces, como usted puede renunciar, eso no es un derecho, sino una libertad, ¿sí? Bueno, ahí les digo cómo en estos discursos de género se introducen muchas falacias y ellos lo hacen intencionalmente. Entonces, como lo hacen intencionalmente, están argumentando con sofismas engañosa y mentirosamente, ¿sí? No existen derechos sexuales y reproductivos. Existen libertades, ¿sí? De ejercer la sexualidad y la reproducción. Pero eso hace que la discusión pues se marque en otro contexto de libertades, que es muy distinto a los derechos. Bueno, ahí les dejo el chisme para que lo investiguemos más a fondo y nos demos cuenta cómo engañan a la gente al respecto. Los derechos humanos tienen que ver con condiciones de la dignidad humana que son irrenunciables, ¿sí? Y la condición de paternidad, maternidad o sexualidad no es irrenunciable, ¿sí? Yo puedo renunciar a ellas. Bueno, entonces sigamos. Bueno, espero que en algún día podamos profundizar más ese tema al respecto. Eh, para que cuando discutamos, por eso cuando dicen que si un niño tiene derecho, un niño tiene derecho a ejercer su sexualidad, pues la respuesta sencilla es no. Porque la sexualidad pertenece primero que todo al comportamiento de los adultos. Primero que todo, sí, adultos. Y segundo, pues no es un derecho, es una libertad, que es algo distinto. Bueno, entonces mira, por eso, bueno, cuando se habla aquí de teología del cuerpo, es que queremos introducir más temáticas, más contenidos, más allá del matrimonio y más allá de la sexualidad. ¿Sí? Entonces por eso teología del cuerpo es más abarcante, ¿sí? Por eso llamamos teología del cuerpo. Pero en este verso de Génesis 2:24 sí tenemos la base teológica fundamental de lo que llamaríamos una teología del matrimonio, ¿sí? Ya no digamos del cuerpo, sino del matrimonio tal cual. ¿Sí? Esta es la base fundamental. Entonces, si uno quisiera conversar con alguien y explicarle qué cree la teología judio-cristiana de la condición de matrimonio, ¿sí? Es una condición. Entonces, este es el texto básico que deberíamos entender. Bueno, yo hice un resumen aquí, muy pequeño, hay mucho más que decir, pero como me han escuchado algunos aquí en mis grupos, pues sí hay mucho más que decir de esto, pero aquí solamente quise decir lo básico, ¿sí? De pronto después podemos hablar más, cuando en las catequesis se trate la cuestión del matrimonio, ¿sí? Entonces podemos profundizar un poco más. Aquí simplemente está, digamos, el fundamento, ¿sí? Y el fundamento carece. El fundamento es deducir de este texto, Génesis 2:24, los tres componentes básicos que están en juego. ¿Sí? Son tres, que son los que vamos a explicar. Listo. Antes de eso, mira que hay un comentario lingüístico que es bueno tener en cuenta para que entendamos cómo están relacionados esos tres componentes. Entonces, aquí es que viene el comentario.
conviene introducir un comentario lingüístico que ayude en la comprensión de Génesis 2:24. El uso de la conjunción y, que une los tres elementos, sirve en función tanto de adición como de condición. ¿Sí? Esto es bien importante. Y esto se deduce de la forma en que el hebreo utiliza esa conjunción y. ¿Sí? En español también pasa lo mismo. Entonces el contexto es el que nos dice si la función gramatical de la conjunción es simplemente de adicionar, ¿cierto? Sumativa, o es también de implicación, condicional. Bueno. Es decir, sirve en función de implicación, ¿sí? En este texto. Implicación es por lo tanto, ¿sí? Bueno, y por lo tanto podrá ser traducida con el término y entonces. Así podemos ver, ¿no? Si hacemos una lectura teniendo en cuenta esa función gramatical del y. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y entonces, ¿sí? O por lo tanto, o de ahí, ¿sí? Se une a su mujer. Y entonces se hacen una sola carne. Lo cual significa que el primer elemento es condición del segundo, y este segundo elemento es condición del tercero. En otras palabras, solo quien decide abandonar a padre y madre está en capacidad de unirse a su pareja y llegar así a ser una sola carne. ¿Sí? Bueno, ahí está entonces la lingüística para que entendamos en qué sentido el texto de Génesis 2:24 nos vende la idea de los componentes de la relación matrimonial o del vínculo conyugal, ¿no? Bueno, mira, puse vínculo conyugal para resaltar como dos cositas, ¿no? Es que si decimos matrimonio, la gente siempre viene a la cabeza la idea de la ceremonia religiosa, ¿no? Cuando uno le pregunta a la gente que si esos jóvenes están casados y viven hace 5 años juntos y dicen no, no están casados. Entonces, para que no tengamos esa idea de que el matrimonio implica el símbolo religioso y ni siquiera implica la figura jurídica, ¿sí? De haber ido ante el juez o en la notaría y haber firmado un papel. El matrimonio tal cual como lo enseña la Biblia, ¿sí? Póngase el nombre que se le ponga. El matrimonio implica simplemente la decisión de dos personas de convivir, ¿sí? La convivencia. Eso es el matrimonio. Bueno, entonces lo llamamos vínculo conyugal, pues para que entendamos que, mira, cualquier persona que haya decidido con su pareja, ¿sí? Irse a vivir, ya tiene un vínculo de cónyuge, ¿sí? Conyugal. Haya o no haya ido a la iglesia o no haya ido al notario, ¿sí? Bueno, entonces nos estamos refiriendo a eso. Por eso lo llamé vínculo conyugal. Entonces vamos a ver, mira, es sencillito el comentario. Entonces, espero que entendamos bien los tres componentes. Entonces, primero, el primer componente que está evidenciado en este texto es el dejar a padre y madre. Este elemento implica la decisión libre y voluntaria de abandonar la familia de origen con el propósito de construir un nuevo núcleo familiar. Bueno, entonces mira, aquí hay un primer, bueno, pongámoslo que amarillo. Bueno, aquí hay un primer elemento que constituye a una pareja como cónyuges, que es el elemento que llamaríamos el compromiso social, ¿sí? ¿Cuál compromiso social? El compromiso de construir un núcleo familiar nuevo y distinto al de la familia de origen, ¿sí? Tal compromiso de abandono de la familia de origen también se exige por parte de la mujer, ¿no? Algunos que interpretan estos textos de la Biblia de forma literal, pues dice, solamente dice que el hombre es el que abandona a papá y mamá, pero no la mujer, ¿sí? Pero no, mira, recuerden que no hay que interpretar ningún texto de filosofía o religión literalmente. Hay que deducir, pues, el contexto general, ¿no? Y la enseñanza general.
De todas maneras, sí encontramos otro pasaje en la Biblia donde se recomienda lo mismo a la mujer. Entonces, mira, tal compromiso de abandono de la familia de origen también se exige por parte de la mujer. Así lo recuerda el bello canto nupcial de Salmos 45:10. Salmo 45 es un canto que se cantaba cada vez que la gente se casaba, ¿sí? Pero más que todo se le bueno, o comenzó cantándose al rey, pero después la gente lo utilizó cuando se casaba, ¿sí? Todo el Salmo 45. Entonces, bien, el Salmo 45, verso 10 dice: escucha, hija, mira y pon atento oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y en el verso 11 dice: y entonces deseará el rey tu hermosura. Bueno, lo cual encierra una sabiduría psicosocial de gran relevancia, ya que solamente cortando el cordón umbilical que nos une a la familia de origen, es posible asumir con independencia social y autonomía psicológica la construcción de un nuevo núcleo familiar. Bueno, entonces les dije que de aquí se puede sacar mucho, ¿no? Pero solamente vamos a ver la tesis básica. Entonces, mira, la tesis fundamental es que se requiere, ¿sí? Como requisito básico, ¿sí? Se requiere como condición necesaria, ¿sí? Que la nueva pareja rompa el cordón umbilical con su familia de origen, ¿sí? Bueno, aquí en la Biblia simplemente está la tesis, ¿no? Pero no dice por qué. Pero si usted le echa cabeza un momento, va a darse cuenta que hay dos razones por las cuales eso es conveniente. ¿Sí? Una razón social, sociológica, que llamaríamos de independencia, y una razón psicológica que llamaríamos de autonomía. Entonces, mira, mientras usted siga dependiendo, ¿sí?, de la familia de origen, o siga viviendo con ella, o compartiendo con la familia de origen su economía, entonces usted no va a tener la independencia social que necesita, ¿sí? Y tampoco la autonomía psicológica individual que requiere, ¿sí? Si usted necesita, para construir un vínculo de pareja sano, tomar distancia de la familia de origen, ¿sí? Y tener su autonomía y su independencia económica y en decisiones. Por eso el consejo de dejar padre y madre, pues es un consejo muy sabio, ¿sí? Hay un dicho popular que dice aquí en Colombia, ¿no? Dice: el que se casa quiere casa y costarito para la plaza. Y lo que está hablando es que necesitamos independencia social y económica, ¿sí? Cuando nos casamos, ¿sí? Porque de lo contrario, entonces la nueva pareja, pues no puede tomar sus propias decisiones, ¿no? Porque está ya sometida al consejo y las actitudes y condicionamientos, pues de los suegros, de los yernos, ¿sí? Y después cuando nacen los hijos, pues esos estarían condicionados a las costumbres y a la autoridad de los abuelitos, de los tíos. Entonces, mira, un núcleo familiar nuevo solamente puede constituirse cuando ha roto con la familia de origen, ¿sí? Bueno, aquí un chisme. Respecto como todo esto se puede profundizar mucho más, pero el chisme es el siguiente. Es muy extraño que un texto de la Biblia, que nace en una sociedad donde la familia extensa, ¿sí?, tiene vigencia, ¿no? Y es muy importante. Entonces se está enseñando el rompimiento con la familia de origen, ¿no? O sea, mira, ¿dónde fue que se rompió con la familia extensa? En los centros urbanos, ¿no? Cuando todavía tenemos un contexto cultural rural, ¿sí?, rural, campesino, pues es muy difícil romper con la familia de origen, porque eso hace parte de las costumbres de la ciudad. Entonces aquí es muy extraño este texto y nos evidencia que hace parte, ¿sí?, de una teología
citadina. Porque si el texto hubiese sido escrito desde la lógica del campo, pues no hubiese nacido este texto. O sea que aquí ya estamos enfrentados a lo que llamamos la urbanización. Y pues sí, mira, las urbes, ¿no? Nacieron más o menos en el año 600 antes de Cristo, ¿no? Nacieron en Grecia, en Mesopotamia, en Egipto. Y este texto es más o menos del año 300 antes de Cristo. Entonces lo que vemos es que ya Israel pues ya se ha urbanizado y ya ha asumido pues costumbres nuevas, donde ya no implica, ¿sí?, el marco de referencia de la familia extensa. Porque cuando se me dice que yo abandone papá y mamá, ¿sí?, se me está invitando a construir un nuevo tipo de sociología familiar, ¿sí?, que son núcleos familiares, ¿sí?, distanciados de la familia extensa. Bueno, aquí hay una discusión grande al respecto. Por el momento no lo vamos a hacer, solamente está la descripción del asunto, ¿no? Listo, hasta ahí el primer, mira, este primer elemento es lo que llamamos el compromiso social. O sea, mira, toda relación de pareja, todo vínculo conyugal, tiene tres elementos importantes. El primero es el compromiso social de construir un núcleo familiar independiente de la familia de origen, que tiene toda su lógica, ¿no? Bueno, si tienen alguna inquietud o comentario al respecto, los escucho antes de seguir al segundo elemento. Bueno, entonces vamos con el segundo elemento. También amarillito. Dice, mira, segundo, el unirse a la mujer, ¿no? Este es el segundo elemento del vínculo conyugal. Este unirse no se refiere al componente sexual, que luego aparece en tercer lugar, por lo que ha de entenderse en un sentido existencial más profundo. Bueno, como dice el texto, se unirá a su mujer y entonces serán una sola carne. Entonces, obviamente, este unirse tiene que referirse a algo distinto al ser una sola carne, ¿no? Se trata entonces del asombro del hombre al reconocer en su mujer a alguien que en verdad sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿sí?, según el contexto que ya hemos estado estudiando, ¿no? O sea, ¿qué significa unirse? Es encontrar a alguien de su misma naturaleza o esencia, que resuena como eco de su propio ser, ¿sí? Un eco, ¿sí? Huesos de mis huesos, carne de mi carne. Alguien con quien puede identificarse y en quien puede reconocer una ayuda adecuada, que es el contexto, ¿no? Génesis 2:18. Entonces, mira de lo que se trata. Se trata del encuentro de un otro, ¿sí?, que resuena como mi ser porar, ¿sí?, como carne de mi carne, hueso de mis huesos, en quien yo identifico y en quien yo reconozco una ayuda adecuada, ayuda idónea, ¿sí? Y ahí está la gran aventura del encuentro de la pareja, ¿sí? Porque uno en la vida se encuentra con muchas personas, ¿sí?, con quien uno puede complementarse en ciertas áreas, ¿cierto? Y con quien uno puede sentirse satisfecho y feliz en ciertas esferas de la vida. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, ¿sí?, es si encontré a esa persona a quien puedo llamar mi ayuda idónea, mi ayuda adecuada, que es el contexto de Génesis 2:18, ¿no?, que ya hemos visto mucho. Dice en Génesis 2:18 Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada, ¿sí? O sea, ¿será que tú has encontrado a alguien que tú puedas decir, esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos? Esta será llamada varona porque del varón fue tomado, Isha porque de Ish fue tomada. A ver, digo en términos míos así muy sencillos. Yo me llamo Juan David. Entonces, ¿será que yo puedo decir, esta será llamada Juan Davina, ¿sí?, o Juanina, o Davina? Bueno. Porque de Juan David fue tomada. Mira, en el idioma ruso hay algo bien interesante respecto a cómo se construyen los apellidos.
Mira, los apellidos en el idioma ruso se toman de una derivación del nombre del padre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si mi padre se llamaba Pedro, digamos que mi padre se llamaba Pedro. Entonces mi apellido es Petronus, algo así, ¿sí? Bueno, chica, no sé cómo es la derivación exacta. O Peño, o Petro, Pedroseuco, Pedrosenco, o Pedrosovo. Bueno, no me acuerdo cuál es la derivación, como que Sobo, o Hugo. Entonces yo me llamaría Juan David Pedrosovo, ¿sí? Y si mi padre se llamaba, digamos, póngame otro nombre, Antonio. Entonces mi apellido sería Antonio Sobo. Entonces yo me llamaría Juan David Antonio Sobo. Bueno, ¿para qué les pongo el ejemplo? Mi ejemplo es muy interesante respecto a esto de encontrar a alguien que sea mi eco, ¿sí? Mi ayuda idónea. O sea, ¿será que yo encuentro a alguien que yo podría lingüísticamente denominar con mi femenino, ¿cierto? El femenino de mi nombre. Como dice aquí el texto, ¿no? Esta será llamada Isha porque de Ish fue tomado. ¿Cierto? O sea, si yo me llamo, pues en español tenemos algunos de esos nombres, ¿no? Que tienen masculino y femenino. Si yo me llamo Julián, ¿será que la puedo llamar Juliana? Si me llamo Fernando, la puedo llamar Fernanda. Y también al revés, ¿no? Aquí no hay ningún tipo de machismo así. Obviamente como el texto es de una cultura patriarcal, pues está en esos términos. Pero es igual, mira, si usted se llama eh, Ana. Ah, no, Ana no, ¿cierto? Porque suena feo. Si usted se llama ¿qué? A ver, una mujer. Si usted se llama Isabela, ¿será que usted puede llamar al otro Isabelo? Oiga, en español muchos de los que hay, Alexandra y Alexander. Ah, no, sí hay, ¿no? Ah, bueno, pues eso es ruso, ¿no? Si usted se llama Alexandra, ¿será que usted puede llamar a su cónyuge Alexander? ¿Cuáles otros hay? Ah, bueno, hay uno muy interesante que ya no tiene que ver con la declinación, la terminación, sino el orden de las palabras, ¿no? Y viene más de la fe católica. A las niñas les poníamos María José, ¿cierto? Y a los niños les poníamos José María. Bueno, todas esas variantes lingüísticas, ¿a qué están apuntando? Bien. Si usted se llama Fernanda, que su pareja se llame Fernando, aquí están apuntando todas esas variantes lingüísticas. A que, ¿de qué trata la ayuda idónea? Mira, la ayuda idónea se trata de encontrar a alguien que resuene, ¿sí? Como mi eco, mi ser polar, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que yo les decía? Y aquí entonces profundicemos un poquito más, lo que les decía hace 8 días. ¿Quién es la ayuda idónea? Mira, es esa persona con la que yo puedo tener un horizonte de vida común. ¿Sí? Ahí está como la explicación, digamos, filosófica. Horizonte de vida. Horizonte de vida es más que un estilo de vida común. ¿Sí? Mira, yo puedo tener un estilo de vida común con alguien porque digamos que no fumamos, que nos cuidamos en la salud y hacemos deporte. Bueno, eso es un estilo de vida. O al contrario, entre ambos nos gusta fumar, tomar, emborracharnos, ir a fiestas, también es un estilo de vida común. Horizonte de vida es más que eso, ¿sí? También es más que simplemente un complemento, ¿sí? Cuando decimos que alguien es mi complemento, es porque me ayuda en mis falencias, ¿cierto? En mis vacíos, en mis deficiencias. Entonces de pronto yo no soy tan sociable y mi pareja es más sociable, ¿cierto? Bueno, de pronto yo soy un poco desorganizado y mi pareja es más organizada. Bueno, de pronto yo administro el dinero eh, sin tanta, digamos, prudencia y mi pareja me enseña a ser más prudente en la administración del dinero. Esas son cuestiones psicológicas, pero el horizonte de vida es más que eso. O sea, no estamos hablando simplemente de alguien que me complementa en mis vacíos o deficiencias. No estamos hablando de alguien que simplemente tiene estilos de vida, costumbres, ¿sí? Hábitos parecidos, hábitos alimenticios, bueno. No, estamos hablando de algo más profundo, ¿sí?
Que aquí el texto dice, se unirá a su mujer, ¿sí? A su pareja, pues, se unirá, unirse. Mira, la idea de unirse, de andar unidos, o sea, en comunión, juntos, es algo más trascendental, ¿sí? Significa si podemos caminar uno al lado del otro. Caminar, ¿sí? Uno al lado del otro. Y de eso, digamos que ahí está la base, ahí está donde radica si mi relación de pareja puede funcionar a largo plazo o no. A largo plazo, ¿sí? Ya uno puede tener parejas con las que uno funcione 6 meses, 2 años. Pero la idea de la pareja es que sea una pareja a largo plazo. O sea, para toda la vida. ¿Sí? Ahí también hay un ideal cristiano, ¿no? Nos casamos hasta que la muerte nos separe. Si usted se casa esperando separarse, como hacen algunos, ¿no? Hay gente que ya se está casando, es preveyendo la separación. Uno dice, no, pues si yo me caso con la previsión de que me voy a separar, pues ese no es el chiste, ¿no? Uno se casa esperando formar una pareja a largo plazo, ¿cierto? Permanente. Entonces, mira, lo que está en juego es si yo puedo caminar uno al lado del otro. ¿Qué significa uno al lado del otro? No significa tampoco eh, uno encima del otro. ¿Sí? Aquí hay metáforas que se utilizan para esto. No es que el otro y yo seamos idénticos. ¿Sí? Pensemos igual, sintamos igual y actuemos igual. No, no, tampoco es eso. Entonces, mira, la metáfora que se pone es la de los caminos que son paralelos, ¿sí? Las vías. Entonces, mira, si usted ve la vía del tren, ¿cierto? ¿Usted qué ve si usted ve en perspectiva una vía paralela? Usted ve que una está al lado de la otra y allá en el horizonte parece que se juntan. En el horizonte. Mira, por eso lo interesante de estas terminologías que son ¿sí? son metáforas, ¿no? Lingüísticas. ¿Qué significa tener un horizonte de vida? No significa pensar lo mismo, sentir lo mismo, decir lo mismo, o sea, ser del mismo partido político, hinchas del mismo equipo de fútbol, no, no. Pertenecer de pronto al mismo estrato socioeconómico, tampoco, no. Haber estudiado las mismas carreras, no, tampoco. Mira, tener un horizonte de vida común es que en el horizonte nuestras vidas se unen. ¿Qué significa en el horizonte? En la finalidad, en la meta última, ¿sí? El horizonte es hacia donde caminamos, ¿sí? Obviamente tenemos que estar caminando paralelo, porque si caminamos en 90 grados, a ver, paralelo, ¿qué sería? O sea, si caminamos en 180 grados, pues no nos vamos a encontrar. Usted anda por un lado y yo ando para el otro. Tenemos que andar de tal manera, ¿qué sería? Como que 190 grados, ¿no? No, no 180. Tenemos que caminar de tal manera que sintiéndome que estoy aturado, ¿sí? Aturado, ¿sí? En el horizonte futuro estamos apostando a un mismo propósito y sentido de vida. Por ejemplo, a ver, aquí sí pongo ejemplos concretos. Por ejemplo, queremos construir una familia, o sea, queremos ser papás y tener hijos. ¿Sí? No sabemos cuántos, y puede que usted y yo tengamos diferencias al respecto, ¿no? Puede que mi pareja quiera una familia abundante y yo quiera una sola parejita o un solo hijo. Pero sí tenemos ambos el mismo horizonte, que es una familia con hijos. ¿Sí? Queremos educar a los hijos bajo la fe, ¿sí? Tal vez no es la misma fe, ¿sí? Tal vez usted sea católico y yo sea protestante, usted sea musulmana y yo sea católico, usted sea hindú y yo sea de alguna otra fe. Pero sí queremos que sea bajo la fe, ¿sí? Bajo ciertos valores que nos da la religión, ¿sí? Eso, entonces mira, tener un horizonte de vida común es que aunque pensemos distintos, ¿sí?
y tengamos diferencias en algunos aspectos, nuestro horizonte, nuestra meta, ¿sí? O sea, hacia donde caminamos, si es algo que los dos estamos de acuerdo, hacia donde caminamos, ¿sí? Por ejemplo, usted y yo queremos como pareja, ¿no? Usted y yo queremos desarrollarnos profesionalmente y no solo económicamente. Entonces, dentro de nuestro horizonte de vida está el apoyo mutuo para que usted llegue a ser profesional y tenga una maestría y un doctorado y yo también. O no, de pronto dentro del horizonte común hay un horizonte más económico, ¿sí? Y no tanto profesional. Entonces usted y yo nos apoyamos para hacer negocios porque queremos tener una condición socioeconómica eh, más elevada que la que tenemos en la actualidad. ¿Sí? Pero pongan ustedes el ejemplo, ¿qué tal que alguien tenga un horizonte de más desarrollo profesional y el otro de más desarrollo económico? Entonces, ¿qué pasaría con esos dos horizontes distintos? Que mientras que uno quiera invertir dinero, ¿cierto? En pagarse una maestría o un doctorado, el otro diría, no, mira, más bien invirtamos esa plata en un negocio. Entonces ahí hay dos horizontes distintos, ¿cierto? Algunos dirán, no, pero de pronto podemos hacer algún tipo de negocio para que los dos horizontes distintos se junten, ¿sí? Pero claro, obviamente una pareja está para hacer acuerdos y eso. Pero yo les pongo son ejemplos, ¿no? Los ejemplos no es que tienen que ser exactos, pero es para que nos den ideas, ¿sí? Y nos iluminen la mente de que sí hay horizontes de vida contrarios. Mira, por ejemplo, mi horizonte de vida, ustedes que me conocen, mi horizonte de vida no era cambiar de estrato socioeconómico. Porque yo, como dice San Pablo, o el autor de Primera de Timoteo, ¿cierto? Que también se lo he dicho hartas veces, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 4, capítulo 6. Qué pena que a veces se me olvida exactamente el verso, pero... ¿Qué dice? Dice, mira, con tal que tengáis sustento y abrigo, estar contentos. Porque el amor al dinero es el principio de todos los males. Entonces yo sí le dije a Dios, ¿sí? Y se lo dije hace 30 años y se lo diré antes de morir. Con tal que yo tenga sustento y abrigo, Señor, estoy contento, de verdad, estoy satisfecho. Con tal que Dios me dé un techo bajo el cual vivir. Y yo tenga para el desayuno, almuerzo y comida. Bueno, ni siquiera para los tres porque yo no... Mis costumbres alimenticias no es comer 3 comidas al día. Con tal que yo tenga para comprar mis libros, ya suficiente, Señor. Entonces, si yo me consiguiera una mujer, ¿sí? Que me diga, no, Juan David, usted tiene que capitalizar, usted tiene que tener en el banco una cuenta bancaria abundante, y usted tiene que tener apartamentos, y tiene que tener para hacer viajes, y tiene que tener una vida así, un estilo de vida así. Yo digo, pues bueno, ese no es mi estilo de vida, ¿sí? Para mí un estilo de vida adecuado es como dice la frase de los Hare Krishna. Es una frase muy que me llegó al alma y siempre se la digo a Dios. Mira, vida sencilla, pensamiento elevado. Entonces yo prefiero ser un creyente ilustrado a ser simplemente un creyente con dinero. ¿Sí? Esa es mi opción de vida. Claro, habían otros que digan, Juan David, pero no tiene nada de malo querer ser rico y tener apartamentos y fincas y viajar. Yo digo, no, yo no estoy diciendo que tenga nada de malo, pero son dos horizontes de vida, son dos apuestas existenciales distintas. Si usted quiere dedicar su vida a hacer dinero y a capitalizar y a tener una cuenta bancaria abundante, pues hágalo. Solo que esa no es mi apuesta de vida. Entonces yo no podría casarme con alguien que tenga una apuesta de vida distinta a la mía. Para mí no tiene nada de vergonzoso, pero nada, se los digo, ¿sí? Ser de estrato 3 o vivir en un barrio de estrato 3 y almorzar con lentejas y arroz. Yo no necesito almorzar con salmón. Se lo digo literalmente, ¿sí? Porque es que como la gente no entiende, ¿sí? Para mí no tiene nada vergonzoso, ¿sí? Vivir la vida ganándome un mínimo y que entonces mi pensión sea un mínimo, porque si yo puedo vivir con eso.
¿sí? Y para alguien le parecía, no, Juan David, eso es ser conformista. Uno necesita aspirar a mejorar su condición económica. Entonces yo le respondo, bueno, eso es tu apuesta de vida. Yo tengo demasiados argumentos psicológicos, espirituales, sociológicos, para demostrar en la argumentación que esa apuesta de vida que nos dijo que hay que subir de estrato social es totalmente mentirosa, ¿no? Pero si esa es tu apuesta de vida, bueno, si tú naciste en estrato 3 y quieres morir en estrato 5, pues vívelo, eso es tu vida, tú eres vivo. Yo sé muy bien, ¿sí? Por sociología y otros estudios, que la calidad de vida no se representa en los estratos socioeconómicos, ¿sí? No hay que ser de estrato 5 para tener una mejor calidad de vida. Y ya les dije los textos, el texto muy bueno es el de Martha Nussbaum, que es una filósofa ringa, y Amartya Sen, que es un economista hindú, que ganaron el premio Nobel de Economía, ¿no? Veas el texto de calidad de vida. ¿Qué significa calidad de vida? Calidad de vida no significa subir los ingresos económicos. Yo sé que a ti el capitalismo te vendió esa mentira, pero eso no es. Calidad de vida significa manejo de tiempo vivo, construcción de redes sociales, sentimiento de felicidad interna, bueno, un poco de variables que no está en el PIB de las naciones ni en los ingresos económicos de tu cuenta bancaria. Calidad de vida significa tener salud. Bueno, y tú dices, no, que para la salud hay que tener dinero. No, eso es mentira. Para la salud no hay que tener dinero. Ah, si te enfermas, ¿cómo vas al médico? No, mira, te das cuenta que todo a ti o sea, tú lo justificas porque ya tienes el discurso capitalista. Mira, la salud es responsabilidad del Estado, ¿sí? Para tener calidad de vida debes estudiar. Pero tú no estudias. Bueno, yo se los digo porque mira, son dos estilos de vida bien distintos. La calidad de vida es la formación de tu persona interna, no de tus condiciones externas. Y si tú lo has vivido es porque tú no eres el cristiano que deberías ser. Porque si tú ves la Biblia y conoces a Jesús y los evangelios, entenderías que es lo que Jesús nos propone, ¿sí? Vete el sermón del monte y demás. Bueno, ahí te lo dejo, pero bueno, yo sé que muchos de los que me escuchan pues no conocen a Jesús ni los evangelios, así hayan estado yendo a la iglesia hace 20 años. Pero te invito a que en el sermón del monte, mira, simplemente 3 capítulos de Mateo 5, 6 y 7, entiendas cuál es el estilo de vida y la apuesta de vida y el horizonte de vida y las costumbres a las que Jesús nos invita. Fíjate el sermón del monte, que es suficiente. Y las cartas paulinas si quisieras. Entonces, mira, horizonte de vida es eso. Mira, usted no puede estar casado con alguien con quien tú no compartas tu horizonte de vida. ¿Sí? Porque no vas a encontrar comunión con esa persona. No puedes unirte a esa persona. Y si no puedes unirte a esa persona, no puede ser tu ayuda idónea, tu ayuda adecuada. Porque no ves que ambos están pensando bien distinto respecto a qué significa el sentido de la vida. ¿Cuál es el propósito de la existencia? Entonces, si alguno cree que el propósito de la existencia es quién sabe qué, entonces si no ha viajado fuera del país, desperdició su vida porque no conoce Estados Unidos y Disneylandia. Entonces estamos hablando de dos cosas bien distintas, ¿no? Mira, yo no quiero aquí reírme ni burlarme de nadie, por eso no quiero poner ejemplos para que no se sientan incómodas o incómodos, pues para que entiendan. Mira, si usted cree que el propósito de la vida, el sentido de la existencia, la felicidad, ¿sí?, está en ciertos discursos que te vendió el capitalismo, pues entonces es una apuesta existencial muy distinta a la de un creyente. ¿Sí? Un creyente cristiano como yo, o musulmán, o Hare Krishna, o budista. Eso es unirse, mira, ¿qué es unirse? Unirse es caminar al lado de alguien, al lado, ¿sí? No es que tengamos que ser totalmente idénticos, no. Pero sí al lado, ¿sí? O sea, que me siento acompañado. ¿Qué significa al lado? Que no me siento caminando solo.
Siento que al caminar, o sea, al tomar mis decisiones de vida, alguien está al lado mío, alguien me acompaña. Y que en el horizonte esas dos líneas paralelas se unen, porque tenemos un propósito de existencia y de vida común. ¿Sí? Común, ¿sí? Y podemos entonces caminar uno al lado del otro. Ahí está la gran dificultad de encontrar a alguien, ¿sí? Bueno, si lo conseguimos, entonces podemos llegar a ser una sola carne. Mira lo interesante del texto. El texto está diciendo que la sexualidad llega en el tercer momento, ¿sí? O sea, no en el primer momento ni en el segundo, en el tercero. Mira lo interesante. Bueno, ¿alguna pregunta ahí antes de pasar al tercer puntico? Eso significa ayuda idónea, ¿no? Mira, ¿qué es una ayuda idónea? Ayuda idónea es la que puede caminar a mi lado hacia una meta, un horizonte de vida mutuo, ¿sí? Eso es una ayuda idónea. Si usted y yo estamos interpretando la vida y la existencia desde dos categorías conceptuales distintas, dos premisas de base diferentes, que una es la acumulación de dinero, ¿sí? Entonces, pues no puede caminar junto a mi lado, porque esa no es mi horizonte de vida, ¿no? O la acumulación de poder, tampoco. Venga, se lo digo en términos de Alfarabi, eso ya lo vimos en un documento del loco del tarot, cuando estábamos viendo la simbología, ¿no? Mi Alfarabi lo dice bien, y San Agustín también. ¿Tú eres un ciudadano de la ciudad de Dios o eres un ciudadano de la ciudad del mundo? Los ciudadanos del mundo buscan riqueza, poder y prestigio. Pero los ciudadanos de la ciudad de Dios buscan sabiduría y virtud. Así de sencillo, mira, eso es la filosofía política de Al-Farabi y lo dice también San Agustín en el texto que se llama la ciudad de Dios. ¿Sí? La ciudad de Dios construye ciudadanos cuyo propósito es volverse sabios y virtuosos. Pero las ciudades del mundo, ¿sí? La ciudad que va contra la ciudad de Dios, busca ciudadanos que están en busca de la riqueza, el poder y el prestigio. Entonces, mira, si tú estás en busca de la riqueza, el poder y el prestigio, pues tú no perteneces a la ciudad de Dios, a la ciudadanía de Dios. Si tú estás en busca de la sabiduría y la virtud, mira que solamente son esas dos, no es riqueza material, económica, no es poder temporal, no es prestigio social. ¿Sí? Eso es otro mundo. Pues camina con los que están caminando a tu lado en ese otro mundo, que es la ciudad terrenal. Yo busco caminar con los que están buscando la ciudad celestial, que están en busca de la sabiduría y la virtud. Y lo demás viene por añadidura. ¿Sí? Es el mundo del monte. Las necesidades económicas las provee Dios conforme su provisión, ¿sí? Sus riquezas, sus dádivas, su misericordia, y nunca nos va a faltar, ¿sí? Yo estoy buscando la sabiduría y la virtud, y el que quiera caminar a mi lado, pues tiene conmigo un horizonte común en eso. El que no, pues no, ¿sí? No lo criticamos, mira, haz con tu vida lo que a bien tengas. Nosotros los creyentes hemos decidido hacer con nuestra vida una búsqueda de la sabiduría y de la virtud. Y ahí está nuestra satisfacción, ¿sí? Ahí está nuestra satisfacción, en ser sabios y virtuosos. Bueno, esa es la ayuda idónea, ¿sí? Eso es difícil de encontrar en este mundo, muy difícil de encontrar. Bueno, ¿alguna pregunta, inquietud antes de pasar al tercer elemento de la relación de Hola Juan pareja? David, Sí, te escuchamos. yo sí tengo como una pregunta o pues algo que busco también a raíz de lo que estás comentando, como de estas dos diferencias de estilos de vida. Y es entonces, digamos también como lo que se da mucho ahora es que lo primero es como el encuentro sexual y luego conozco a la persona porque si no, no sé, no nos entendemos en la cama, es como que no funciona la relación, es como la moda ahora, supongo. Entonces, según como los fundamentos que tú estás leyendo, más bien convendría,
primero asegurarse de que esa persona comparte con uno ese horizonte de vida para luego sí, llegar a ese tercer punto que es ser una carne. Sí, Sebastián. Bueno, se te escuchó un poco entrecoctado, entonces repito la pregunta para que todos entiendan. Sí, mira, en el esquema, de este esquema se puede sacar mucho discurso, ¿no? Mucho, mucho. Por eso les invito a que... Ah, bueno, hay un libro que lo profundiza y no es de ningún cristiano. Mira, mira, este tema tal cual lo encontré en un autor que se llama Walter Trovisch, que es un pastor suizo que fue misionero en África. Entonces, en dos libros de Walter Trovisch explica este esquema, ¿no? De que en Génesis 2.24 existen tres componentes de la relación conyugal, que es el dejar padre y madre, el unirse emocionalmente y el llegar a ser una sola carne. Lo explican dos textos que se llaman Yo quise una chica, yo me casé contigo. Bueno, yo después, estudiando psicología, encontré un texto de un psicólogo gringo, Robert Stenberg, que en un texto que se los puedo enviar, se los envío al chat para que profundicemos esta cuestión. Él saca una teoría que se llama la teoría triangular del amor, ¿no? Entonces el libro se llama El Triángulo del Amor y él dice que en toda relación de pareja, en todo vínculo conyugal, deben existir tres componentes básicos, o bueno, existen, deben existir, no existen, en toda pareja, que es el compromiso social, la intimidad emocional y el deseo sexual. Entonces miren que precisamente, y Robert Sternberg no conoce a Walter Trovisch. Bueno, Walter Trovisch es mucho más antiguo, pero no se conocieron de verdad. Y ninguno cita al otro. Pero mira que uno desde la teología y el otro desde la psicología llegan a la misma conclusión, ¿no? Que es que en toda relación de pareja hay tres componentes básicos. Un compromiso social, que es dejar padre y madre. Una intimidad afectiva, que es conseguir unirse al otro, existencialmente. Y un deseo sexual, que llega a ser una sola carne. Entonces, ahorita les mando el texto al chat para que lo vean. Ahí pueden profundizar un resto esta teoría, ¿sí? Un resto. Véanse en los libros que les envío. Mira, si ustedes solamente se quedan con lo que escuchan de mi parte, van a quedarse como con el 10%, ¿sí? Si ustedes no ven autores, ¿sí? Si solamente escuchan conferencias, se quedan como con el 10% de todo lo que significa estos discursos, ¿no? No solamente en este aspecto, sino en todo aspecto, en filosofía, religiones, antropología, psicología, en todo, ¿no? Hay que ver autores, ¿no? Quedarse con conferencias en YouTube es un acto de mediocridad muy grande, ¿sí? Entonces, por favor, venzan la pereza, dejen la mediocridad y profundicen la ilustración de la fe, ¿no? Así es como yo llamo esta charla, ¿no? Hay que ilustrar la fe. Pero la fe no se ilustra escuchando charlas en YouTube o predicaciones. La fe se ilustra leyendo autores reconocidos, importantes, ¿no? Bueno, qué pena que les diga así con tanta confianza, pero es que de verdad, no podemos conseguir un pueblo creyente ilustrado si no estudia, ¿sí? Por eso dice un profeta, como que eso Oseas 4:6 o Oseas 6:4, algo así. Bueno. Dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento solo se consigue estudiando, ¿yo? Leyendo de primera mano. No con charlas de 2 horas. Uno con charlas de 2 horas solamente se introduce en un tema, se introduce. Entonces, mira, les mando el texto de Robert Sternberg, se llama El Triángulo del Amor, y explica estos tres componentes súper bien. Bueno, entonces, sí, mira, la pregunta de Sebastián tiene que ver con la cuestión aquí lingüística del I, ¿no? El I, aquí en hebreo esta cúpula, ¿no? Del I. Implica que el segundo elemento requiere del primer elemento y el tercer elemento requiere del segundo elemento y el primero. O sea, es como consecutivo, ¿sí? Es una adición, pero donde los elementos posteriores necesitan la existencia del elemento anterior. Entonces, sí, mira, por eso, respondiendo Sebastián a tu pregunta,
el tercer parrafito, que aunque es chiquitico, mira, lo puse bien pequeño, bueno, pero dice lo suficiente. Entonces veamos el tercer párrafo, ahí respondo tu pregunta, Sebastián. Bueno, entonces subrayemos también con amarillito. Dice, el tercer elemento es ser una sola carne, ¿no? Esta frase describe la unión sexual que sucede bajo el cobijo del compromiso inicial de dejar para rimar, ¿no? Y la unión existencial subsiguiente. Pues solo bajo la cobertura social y la intimidad emocional es que el deseo sexual se haya satisfecho. Mira que eso es muy importante. Mira, esto es una tesis que tiene toda su justificación psicológica, sociológica y antropológica y espiritual, ¿sí? Metafísica. La voy a subrayar con azul o con verde, porque es que de verdad es muy cierto. Me azoro bajo la cobertura social y la intimidad emocional es que el deseo sexual se haya satisfecho. Azurito. Bueno, como les dije que eso vamos a ver hoy las bases, no vamos a profundizar mucho en los tres elementos. No les puedo entonces argumentar mucho este tercero, pero más o menos se los ilustro, ¿sí? Más o menos. Mira, según el texto de la Biblia, primero necesita un compromiso social. O sea, aquí está, por ejemplo, el matrimonio musulmán. El matrimonio musulmán hasta el día de hoy, o sea, 2.000 millones de habitantes de la tierra, ¿no? La religión musulmana es la religión más grande del mundo, ¿sí? Cristianos, católicos, protestantes y ortodoxos hay como 1.600 millones. Hinduistas como 1.500. Taoístas como otros 1.500. Budistas hay como 500. Musulmanes ya hay más o menos 2.000 millones de habitantes del planeta Tierra. Bueno, o sea, 25% del planeta Tierra viven su costumbre matrimonial de acuerdo a este texto. Pues no de acuerdo a este texto porque ellos siguen el Corán. Pero lo que ellos viven está de acuerdo a este texto, ¿sí? Mira, los musulmanes primero tienen un compromiso, ¿sí? Ellos no tienen noviazgo, sino compromiso de matrimonio. Y mientras que dura el compromiso de matrimonio, un año, ¿sí? O lo que dure, ellos se van conociendo. Y la sexualidad solamente llega después del matrimonio, ¿sí? Entonces, mira, el texto dice que la sexualidad, mira lo bonito que dice el texto, que la sexualidad sana vive, ¿sí? Realmente vive, no el libertinaje que nos enseñó Occidente. ¿Qué significa vive? Vive significa psicológicamente vive, ¿no? O sea, que yo me siento en la libertad de entregarme, sin miedos, sin culpas. Eso es una entrega vive, ¿no? Esa es libertad real. La libertad real no es sentirme culpable, temeroso, ansioso. Entonces, mira, solamente bajo la cobertura del matrimonio o de la convivencia, ¿sí? Y bajo el fuego de la intimidad emocional, de sentirme acompañado, ¿sí? Bajo ese hogar, ¿sí? El hogar, la hoguera, del techo, y el sentirme acompañado, escuchado, atendido, ¿sí? Amado. Es que la sexualidad o la entrega del cuerpo, ¿sí? Encuentra completa satisfacción. Porque no hay culpas, porque no hay miedos, porque hay confianza, ¿sí? Mira, porque me he desnudado emocionalmente, puedo desnudarme físicamente, ¿sí? Porque tengo a alguien que se ha comprometido conmigo. Me lo ha demostrado, ¿sí? Dejando a su padre y a su madre. Me lo ha demostrado yéndose a compartir mis necesidades diarias, ¿sí? Mi techo, mi comida. Camina mirado, ¿sí? Entonces con ese puedo encontrarme en una unión de los cuerpos que se encuentra totalmente satisfecha, ¿sí? Mira lo bonito del texto. Aquí hay mucha más sabiduría que en toda la psicología moderna que usted había escuchado.
Mira, esta frase, y entonces serán una sola carne, ¿no? Mira, dejará el hombre y la mujer a su padre y a su madre. Se unirá, ¿sí? A su pareja. Y entonces serán una sola carne. Esta frase describe la unión sexual que sucede bajo el cobijo del compromiso inicial y la unión existencial subsiguiente. Pues solo bajo la cobertura social, ¿sí? La cobertura, mira, yo necesito un techo que me cubra emocionalmente, socialmente, mira, esto es una cuestión psicosocial. Yo me necesito sentirme protegido, protegida. Por eso el techo es tan importante. Aquí la cobertura es una imagen metafórica, ¿no? Solo bajo la cobertura social y la intimidad emocional es que el deseo sexual se haya satisfecho. Porque compartimos nuestras necesidades, ¿sí? Nuestros intereses. Porque caminamos juntos el uno al otro. Podemos dormir juntos. Porque ya te he mostrado mi desnudez emocional y ya conoces mis necesidades sociales y afectivas. Ahora puedo mostrarte mi desnudez física. Mira, porque me has recibido en tu corazón. Ahora puedes recibir mi cuerpo, ¿sí? Porque me has abierto, ¿sí? Tu corazón. ¿Sí? Digámoslo vulgarmente para que entendamos. Ahora me puedes abrir tus piernas. O porque te he penetrado en el alma, ¿sí? He penetrado tu mente y tu conciencia, ¿sí? Al unirnos. Ahora puedo penetrar tu cuerpo. Mira, toda la sexualidad es solamente un referente físico y concreto material de lo que implica una simbología espiritual profunda. ¿Sí? Si no me has abierto tu corazón, ¿cómo me vas a abrir tus piernas? Si no he penetrado tu conciencia porque no te conozco, ¿cómo puedo penetrar tu cuerpo? Mira, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad es un referente material, ¿sí? Que representa, ilustra, ¿sí? Ilustra, representa, ¿sí? Lo que ya hemos conseguido a nivel espiritual. Entonces, porque ya lo hemos conseguido a nivel espiritual, lo ilustramos, lo materializamos a nivel físico. Porque ya nos hemos desnudado en el alma. Porque ya nos conocemos allá profundamente en nuestras conciencias. ¿Sí? Entonces, ahora nos desnudamos en el cuerpo y nos conocemos corporalmente. Esa es la apuesta teológica, ¿no? Del matrimonio. Bueno, amén. Lo dejo ahí para que lo mastiquemos, lo reflexionemos. Y les invito, por favor, profundicen este tema con el texto que les voy a enviar al chat de Telegram, la teoría triangular de Robert Steinberg, ¿no? Cuando tenga tiempo, pues escaneo los textos de Walter Trovis, que son muy bonitos, que se llaman Yo me casé contigo y Yo quise una chica. Bueno, que Dios nos bendiga, nos vemos en 8 días.